enamoré del hombre que destruyó el honor de mi familia. No fue un error, fue una elección. Desde ese día, la vergüenza se volvió mi sombra y el poder, su arma silenciosa. Yo llevaba una vida normal, trabajo estable, rutinas simples, sonrisas medidas. Nadie veía las grietas. Crecí creyendo en el apellido, en el respeto, en no cruzar ciertas líneas, hasta que lo conocí. Su voz era calma, su presencia, autoridad. Sabía que acercarme tenía un precio. Aún así, me quedé. Creí que el amor podía esperar. Yo aún no sabía lo que estaba por venir. Yo no nací para amar en silencio. Pero fue exactamente eso lo que aprendí desde niña. En mi familia, el honor no era una palabra, era una ley, una herencia más pesada que cualquier apellido, una presencia constante sentada a la mesa, observándonos incluso cuando nadie hablaba. Crecí en una casa grande, luminosa por fuera, sofocante por dentro. Paredes claras, cortinas siempre abiertas, jardines impecables. Todo debía parecer perfecto. Mi madre decía que la imagen era lo único que nos protegía del desprecio ajeno. Mi padre no lo decía. Él simplemente lo imponía. Yo era la hija menor, la que debía aprender mirando, la que no tenía derecho al error. Desde pequeña entendí que mi vida no me pertenecía del todo. Cada gesto, cada palabra, cada paso estaba ligado al apellido que llevaba. No podía amar a cualquiera, no podía confiar a cualquiera, no podía desear sin medir las consecuencias. A veces pienso que la vergüenza se aprende como se aprende a caminar. Primero te sostienen, luego te sueltan. Y cuando caes, te enseñan a ocultar la herida. Mi adolescencia pasó entre eventos familiares, miradas evaluadoras y sonrisas ensayadas. Nunca fui rebelde, nunca levanté la voz. Aprendí a bajar la mirada en el momento justo, a sonreír sin mostrar demasiado, a callar cuando algo me dolía. Eso era lo que se esperaba de mí. Y yo cumplía, hasta que él apareció. No fue un encuentro dramático, no hubo música, ni choques de miradas eternas. Fue algo más peligroso, fue cotidiano. Él llegó a nuestra vida como llegan las cosas que no sospechas, sin anunciarse, sin pedir permiso, como si siempre hubiera estado destinado a cruzar ese umbral. Su nombre no debería haber significado nada para mí, pero en mi casa su apellido provocaba silencios tensos. Era mencionado con cuidado, como si al pronunciarlo se pudiera despertar algo que dormía mal. Yo lo noté desde el principio. Mi padre se ponía rígido cuando lo escuchaba. Mi madre cambiaba de tema. Mis hermanos fingían indiferencia y yo observaba. Él era cercano a nuestros negocios, demasiado cercano, presente en reuniones, en celebraciones, en decisiones que no me explicaban pero que yo sentía en el aire. Era un hombre joven para el lugar que ocupaba, seguro sin ser arrogante, elegante sin esfuerzo. Tenía un rostro fuerte, rasgos marcados, ojos oscuros que parecían ver más de lo que decían, y una calma que contrastaba con la tensión que generaba su presencia en mi familia. Nunca me miró de más, nunca cruzó un límite. Eso fue lo que me desarmó, porque no me persiguió, no intentó impresionarme. No me prometió nada, simplemente estaba allí. Recuerdo la primera vez que hablamos a solas. Fue en el jardín,
Durante una reunión familiar, yo había salido a tomar aire. Necesitaba alejarme de las conversaciones cuidadas, de las risas forzadas. Él estaba apoyado cerca de la fuente mirando el agua caer. No se sobresaltó al verme, como si ya supiera que iba a salir. «Este lugar siempre parece tranquilo», dijo sin mirarme. «Pero no lo es». No supe qué responder, porque era verdad. Desde ese momento, las conversaciones comenzaron a repetirse. Breves, inofensivas, siempre en espacios abiertos, siempre con distancia. Hablábamos del clima, del trabajo, de cosas simples, nunca de nosotros. Y sin embargo, algo se fue construyendo en ese espacio contenido, algo que no necesitaba palabras grandes, algo que se alimentaba de miradas sostenidas un segundo más de lo necesario. Yo sabía que no debía sentir nada, me lo repetía cada noche, pero el cuerpo no entiende de reglas familiares. El corazón no pide permiso al honor. Con el tiempo, empecé a notar las grietas, pequeños gestos que no encajaban, comentarios cortados, reuniones privadas de las que él salía serio. Mi padre cerrando puertas con más fuerza de la habitual. Había algo entre ellos, algo viejo, algo sucio, y yo estaba en medio, sin saberlo del todo. Una tarde escuché una frase que no debía haber escuchado. Fue detrás de una puerta entreabierta. Mi nombre, su nombre, y la palabra que siempre nos gobernó: honor. No entendí el contexto, pero sentí el peso. Esa noche no dormí. Por primera vez, el apellido que llevaba me dio miedo, porque comprendí que no solo protegía, también destruía. Quise alejarme. Lo intenté, fui fría, distante, cortés hasta el extremo. Él lo notó, pero no me presionó, solo me miró distinto, con una mezcla de resignación y tristeza que me dolió más que cualquier reclamo. «No tienes que explicarme nada», me dijo una vez. A veces amar algo también significa saber cuándo no tocarlo. La palabra amar quedó suspendida entre nosotros. No la negué, no la confirmé, pero desde ese día ya no hubo vuelta atrás. Mi familia empezó a vigilarme sin decirlo. Mi madre me observaba con una atención nueva. Mi padre me hablaba menos, pero cuando lo hacía, su tono era definitivo. «Hay cosas que no te corresponden», me dijo una noche. «Y hay errores que una familia no puede permitirse». No mencionó nombres, no hizo amenazas, no fue necesario. Yo entendí que de alguna forma él era ese error. Y aún así, cada vez que lo veía, algo en mí se quebraba un poco más. No era solo deseo, era reconocimiento. Como si él viera la parte de mí que siempre tuve que esconder, la que no encajaba en las fotos familiares ni en las expectativas ajenas. Una noche, después de una discusión silenciosa en casa, lo encontré de nuevo en el jardín. Esta vez no hablamos, solo nos miramos, y en ese instante supe algo con claridad aterradora. Amarlo no iba a costarme solo a mí. Iba a costarle a mi familia su orgullo, y a él algo que todavía no comprendía. Pero ya era tarde para no sentir. El honor nos separaba, la vergüenza nos vigilaba, y aún así el amor empezaba a crecer donde no debía. Yo todavía no sabía hasta dónde podía llegar esa condena. Desperté con la sensación de haber cruzado una línea invisible. Nada había ocurrido de manera explícita, pero todo había cambiado dentro de mí. El aire en la casa era más denso, las miradas más largas, las palabras medidas con una precisión casi cruel. Acto seguido, comprendí que el amor no siempre llega como un incendio. A veces llega como una humedad constante, silenciosa, que se filtra por las paredes hasta debilitarlas. Él seguía apareciendo en nuestra vida con la misma naturalidad. Reuniones, cenas,
conversaciones formales. Pero algo en su forma de mirarme había mutado. Ya no era solo atención, era cuidado, era una distancia forzada que dolía más que la cercanía. Yo intentaba concentrarme en mi rutina, mis estudios, mis obligaciones familiares, mis compromisos sociales. Fingía normalidad con una disciplina que rozaba la obsesión. Nadie debía sospechar lo que comenzaba a latirme en el pecho. En mi familia, las mujeres no se enamoraban, cumplían destinos. Mi madre solía repetir que el amor verdadero era el que no hacía ruido, el que no incomodaba a nadie, el que encajaba perfectamente en los planes trazados desde generaciones atrás. Yo asentía, siempre asentía, pero cada vez que él estaba cerca, mi cuerpo me traicionaba. Se tensaba, se alertaba, como si reconociera un peligro que también era refugio. Empezaron los encuentros inevitables, el pasillo estrecho, la escalera, la cocina vacía por unos segundos, instantes breves, robados, donde ninguno decía lo que pensaba, pero todo se sentía demasiado. Una tarde, mi padre anunció una cena importante. Invitados clave, decisiones que marcarían el futuro de la familia. Él estaría presente. Lo supe antes de que lo confirmaran. Era como si su nombre ya habitara en cada rincón. Esa noche me preparé con más cuidado del habitual. Elegí un vestido sobrio, elegante, correcto. Me miré al espejo buscando a la hija que siempre había sido, la responsable, la intachable. Pero mis ojos no mentían. Había algo distinto, algo expectante. Durante la cena apenas hablamos. Sin embargo, cada palabra que no se decía pesaba más que cualquier conversación. Mi padre dominaba la mesa con su voz firme. Mi madre sonreía con precisión. Mis hermanos jugaban a no notar la tensión. Y él escuchaba, observaba, medía. En un momento mi padre habló del pasado, de errores, de traiciones que no se perdonan. No mencionó nombres, pero el ambiente se volvió áspero. Yo sentí la sangre retirarse de mi rostro. Fue entonces cuando comprendí que esa historia no había terminado, que lo que había entre mi familia y él era una herida abierta, apenas cubierta por años de silencio. Después de la cena, me refugié en el balcón. Necesitaba aire, necesitaba distancia. Él apareció unos segundos después. No preguntó si podía acercarse, se quedó a unos pasos, respetando un límite invisible. No deberías cargar con cosas que no te pertenecen, dijo. Lo miré por primera vez sin máscaras, sin sonrisas educadas, sin la hija ejemplar. En mi familia todo nos pertenece, respondí, incluso lo que no entendemos. Él apretó la mandíbula, como si esas palabras confirmaran algo que ya sabía. Desde ese día, la tensión se volvió insoportable. Mi madre comenzó a hacer preguntas disfrazadas de preocupación. Mi padre me observaba con una severidad nueva. Yo era consciente de cada movimiento, de cada gesto. Él, en cambio, empezó a alejarse. No físicamente, emocionalmente, como si intentara protegerme de algo que se acercaba. Eso fue lo que me quebró, porque entendí que no solo yo estaba atrapada, él también. Una noche lo enfrenté, no con reproches, con honestidad. Si esto es un error, le dije, dime ahora. No respondió de inmediato. Me miró con una tristeza contenida, profunda. Hay errores que no empiezan cuando dos personas se miran, contestó. Empiezan mucho antes. No insistí, pero sentí que algo se cerraba entre nosotros, como una puerta que, una vez cerrada, ya no puede abrirse sin consecuencias. El honor de mi familia se alzaba entre nosotros como un muro antiguo, firme, inquebrantable. Y yo empezaba a comprender que si lo cruzaba, nada volvería a ser igual. Aún así, cada fibra de mi cuerpo me gritaba que huir no era una opción.
porque amar al hombre que todos odiaban no era una elección, era una condena que ya había comenzado. A partir de aquella conversación empecé a vivir como si caminara sobre vidrio. Todo seguía igual en apariencia, pero yo sentía el crujido bajo mis pies en cada paso. Lo vi menos, no porque dejara de estar en la casa o en los asuntos de mi padre, sino porque él se volvió experto en desaparecer cuando yo llegaba. Lo notaba en detalles mínimos, una puerta que se cerraba a tiempo, una conversación que se interrumpía justo cuando yo cruzaba el umbral, una mirada que evitaba la mía con una disciplina que parecía dolorosa. Y yo, en lugar de agradecerlo, me sentía más humillada, porque aunque nadie lo decía, el mensaje era claro. Yo era el punto débil, la hija que podía arruinarlo todo. La vergüenza empezó a instalarse en mí como una sombra permanente. No era la vergüenza de haber hecho algo, sino la vergüenza anticipada de lo que podía llegar a ser capaz de hacer, de traicionar, de fallar, de manchar. Mi madre lo notó antes que nadie. Siempre lo hacía. Una mañana me encontró en la cocina, con la taza entre las manos, mirando sin ver el jardín impecable. Se acercó sin hacer ruido y me habló con ese tono suave que usaba cuando quería controlar una conversación sin parecer autoritaria. «Estás distinta», dijo. «Te estás distrayendo. Solo estoy cansada. El cansancio se quita con sueño. ¿Lo tuyo?» No respondí, porque cualquier palabra sería una confesión. Ella me acarició el brazo, un gesto que habría sido tierno si no viniera cargado de advertencia. «Hay hombres que llegan a una familia como una prueba», susurró, «y hay mujeres que confunden la prueba con un destino». Sentí el corazón golpeándome la garganta. Me obligué a mantener el rostro sereno. «¿De qué hablas?» «De nada, hija. Yo solo te cuido». Pero esa frase, «te cuido», en nuestra casa significaba otra cosa. «Te vigilo». Ese mismo día lo busqué. No podía seguir viviendo entre insinuaciones y temor. Lo encontré en el despacho pequeño, donde él revisaba documentos con uno de los abogados de mi padre. El abogado salió al verme, demasiado rápido, con esa cortesía falsa que delata incomodidad. Nos quedamos solos. Él no levantó la vista de inmediato. Se tomó unos segundos, como si necesitara reunir fuerzas para mirarme. «No deberías estar aquí», dijo. «No me hables como si fuera una niña». Por fin levantó la mirada. Sus ojos estaban más oscuros que de costumbre, o quizá era mi culpa por mirarlo como se mira a alguien cuando ya no se puede fingir indiferencia. «Tu familia está nerviosa», advirtió. «Y cuando tu familia se pone nerviosa, lastima». Mi orgullo se encendió, pero debajo del orgullo había miedo. «¿Qué hiciste?», pregunté. No respondió al instante. Se levantó despacio como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo entre nosotros. Caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín. «Yo no vine a destruirlos», dijo al fin. «Solo vine a cerrar una deuda». Esa palabra me heló. Deuda. ¿Deuda con quién? Con el pasado. Se giró hacia mí y su voz bajó como si temiera que las paredes escucharan. «Tu padre no es el hombre que tú crees». Sentí una punzada de rabia. Nadie hablaba así de mi padre. Nadie se atrevía. «No tienes derecho». «Tengo más derecho del que imaginas». Lo miré, intentando encontrar una grieta en su seguridad, alguna señal de mentira, pero lo que vi fue cansancio, un cansancio que no se inventa. «Entonces dime la verdad», exigí. «Dime por qué tu nombre provoca tanto odio aquí. Dime por qué mi padre te soporta si te desprecia». Él apretó los labios, y por un instante pensé que se iría sin responder. «Porque tu padre me necesita», dijo, «y porque él sabe que si yo hablo, el honor que ustedes defienden se cae como un escenario de cartón». Me quedé sin aire.
Esa frase me atravesó, no por lo que decía de mi padre, sino por lo que decía de mi familia completa, de mí. ¿Y yo qué tengo que ver con eso?, murmuré, más frágil de lo que quería. Él dio un paso hacia mí, solo uno, lo suficiente para que mi cuerpo reaccionara, para que mi piel recordara que yo era mujer antes que hija. Tú no tienes culpa, dijo, pero tú eres la parte que más me duele. Me sostuvo la mirada, y en ese segundo entendí que lo nuestro ya existía, aunque nunca lo hubiéramos nombrado. Mi respiración se volvió torpe. No me digas eso, susurré. ¿Por qué? ¿Porque es verdad? La vergüenza me ardió en la cara, porque sí, era verdad, y porque oírlo en voz alta era como abrir una puerta que ya no se podría cerrar. Si mi padre descubre lo que siento... Empecé. Él me interrumpió. Tu padre no necesita descubrirlo, lo intuye, y eso es suficiente para convertirte en un instrumento. Instrumento. Esa palabra me devolvió a la realidad con violencia. En mi casa, nada era casual. Ni el amor, ni el matrimonio, ni el silencio. Y entonces lo vi, o lo sentí. Al villano real de mi historia no lo había reconocido del todo. No era solo mi padre con su honor rígido, era mi tía Elvira, la hermana mayor de mi padre, la mujer que siempre vestía de negro aunque el sol estuviera brillante, la que hablaba bajito para obligarte a acercarte, la que sonreía sin que sus ojos participaran. En la familia decían que era prudente. Yo siempre pensé que era fría. Esa tarde, al salir del despacho, me la encontré en el pasillo. Estaba apoyada en la pared, como si me hubiera estado esperando. «Qué curioso», dijo, mirándome con calma. «Te vi entrar y conté los minutos. Me quedé paralizada. No entiendo». «Claro que entiendes, cariño. Solo no quieres». Su mano se posó en mi hombro con suavidad venenosa. «Tu madre cree que eres ingenua. Tu padre cree que eres obediente. Yo sé que eres peligrosa cuando amas». «No lo amo». Mentí demasiado rápido. Ella sonrió, satisfecha, como si mi mentira confirmara todo. «No importa si lo amas o no. Importa lo que parezca». Sentí un escalofrío, porque ahí estaba el verdadero poder, la apariencia. «¿Qué quieres?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Quiero que recuerdes quién eres y lo que representas, porque si no lo recuerdas tú, te lo van a recordar de maneras que no te van a gustar». La forma en que lo dijo, sin levantar el tono, me asustó más que un grito. Esa noche, la casa se transformó en un teatro. Se organizó una reunión improvisada. Mi padre dijo que era por asuntos urgentes. Llegaron hombres de traje, socios, gente que solo aparece cuando hay dinero o peligro. Y ahí, frente a todos, mi padre anunció algo que me dejó helada. «Vamos a fortalecer nuestra posición», dijo. «Y para eso hay decisiones familiares que se toman en familia». Me miró. «Mi hija se comprometerá con Sebastián». Sebastián era el hijo de uno de los socios más antiguos. Un hombre atractivo, sí. Sonrisa perfecta, cabello impecable y una mirada que siempre me hizo sentir como si ya hubiera decidido quién era yo sin necesidad de conocerme. Me quedé sin palabras. Mi madre bajó la vista. Mis hermanos se tensaron. Nadie protestó. Y entonces vi a él, al hombre que yo no debía amar, sentado al fondo con el rostro inmóvil. Pero sus manos se cerraron con fuerza sobre sus rodillas. Sebastián se levantó y me besó la mano como si ya me perteneciera. «Será un honor», dijo con esa voz sedosa que suena amable, pero es una amenaza disfrazada. Quise negarme, quise decir que no podían decidir mi vida así. Pero en mi familia, negarse era confesar rebeldía, y confesar rebeldía era traer vergüenza. Mi tía Elvira me miró desde la otra punta de la sala, triunfante, como si todo eso hubiera sido idea suya.
y entendí algo con una claridad brutal. No estaban buscando mi felicidad. Estaban cerrando un cerco. Me estaban usando para proteger el honor, para sellar alianzas, para controlar lo que yo sentía antes de que se volviera un escándalo. Sentí la garganta apretada, los ojos húmedos, pero no lloré. No podía. Llorar era debilidad, y la debilidad en mi casa se castigaba. Cuando la reunión terminó, escapé al jardín. Necesitaba aire, necesitaba un lugar donde mi vergüenza no tuviera eco. Y entonces él apareció. No como un accidente, como una decisión. Se quedó a pocos pasos, bajo la luz cálida de los faroles. Su rostro parecía más duro, más marcado, como si hubiera envejecido en una sola noche. «Lo hicieron», dijo. «No me preguntaron. Nunca lo hacen». Tragué saliva, sintiendo que el mundo se me venía encima. No puedo casarme con él». Él soltó una risa breve, sin alegría. «Tu familia no te está pidiendo que te cases, te está pidiendo que te rindas». Me dolió escucharlo, porque era cierto. «¿Qué hago?», pregunté, y mi voz salió rota. Él dio un paso más, y esta vez no mantuvo toda la distancia. «Si te quedas, te van a quebrar despacio. Si huyes, te van a perseguir. Y si me eliges, te van a odiar para siempre». Yo lo miré, temblando por dentro, y la vergüenza se mezcló con algo más. Una necesidad desesperada de ser elegida por mí misma, aunque me costara todo. «Entonces dime qué quieres tú», susurré. Él me miró como si esa pregunta fuera una condena. «Yo quiero lo que no debo querer», dijo. «Y eso es lo único que me da miedo». Nos quedamos ahí, con el jardín perfecto alrededor, como si la belleza del lugar fuera una burla. Mi vida estaba a punto de ser firmada por otros, y por primera vez sentí que el honor no era una protección, era una cadena. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse seguro. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no caminaba por ella, la atravesaba como una intrusa. Cada retrato familiar parecía observarme con reproche. Cada pasillo guardaba un murmullo que no alcanzaba a escuchar, pero que sabía que hablaba de mí. El compromiso se anunció con una rapidez brutal. Mi padre se encargó de que la noticia circulara entre los círculos correctos. Llamadas, invitaciones, sonrisas ensayadas. La maquinaria del honor se puso en marcha sin darme tiempo a respirar. Sebastián comenzó a visitarnos con más frecuencia. Llegaba seguro, elegante, dueño de un lugar que nadie cuestionaba. Traía flores para mi madre, palabras precisas para mi padre, bromas medidas para mis hermanos, y para mí, una atención constante, vigilante. Nunca me tocaba de más, nunca alzaba la voz, pero había algo en su manera de mirarme que me hacía sentir atrapada, como si ya supiera que yo no tenía escapatoria. «Tenemos que empezar a conocernos», me dijo una tarde mientras caminábamos por el jardín. «La gente espera vernos juntos. La gente, siempre la gente». «Ya nos conocemos», respondí con frialdad. Él sonrió, inclinado apenas la cabeza. «No como futuros esposos». Esa palabra me golpeó el pecho. Futuros, como si mi futuro ya no fuera mío. Desde la galería vi a mi tía Elvira observándonos. No disimulaba. Nos miraba como se mira una jugada bien calculada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó su taza de té en un gesto casi imperceptible. Un brindis silencioso por su victoria. Esa noche, mi madre entró a mi habitación sin tocar. Cerró la puerta detrás de ella y se sentó en la orilla de la cama. Tenía el rostro cansado, pero firme. «No lo hagas más difícil», dijo. «Para nadie». «¿Difícil para quién?», pregunté. «¿Para mí o para ustedes?», suspiró. «El amor pasa, el apellido queda». Esa frase, repetida por generaciones, cayó sobre mí como una sentencia.
Yo la había escuchado toda mi vida, nunca la había cuestionado. Hasta ahora. No lo amo, mentí de nuevo, y esta vez mi voz sonó más dura. Pero tampoco amo a Sebastián. Mi madre me miró con una mezcla de pena y advertencia. El amor no es un requisito, respondió. La estabilidad sí. Cuando salió, sentí que algo se rompía de forma definitiva. Ya no era solo mi padre, ya no era solo Elvira. Era mi madre también, todos alineados, todos empujándome hacia el mismo lugar. Y él había desaparecido. No lo vi durante días, pregunté sin preguntar, escuché excusas vagas, asuntos urgentes, viajes inesperados. Mi corazón, que ya estaba herido, empezó a latir con una angustia nueva, el abandono. Pensé que tal vez había decidido alejarse, tal vez me estaba salvando de sí mismo, o tal vez había entendido que luchar contra mi familia era una guerra perdida. La vergüenza volvió a instalarse en mí más profunda, vergüenza de haber creído que podía elegir, vergüenza de haber sentido algo que no tenía lugar. Hasta que una noche, cuando ya no esperaba nada, lo encontré esperándome en el garaje. Estaba apoyado contra el auto, con el saco desabrochado y el rostro tenso. Apenas me vio, enderezó la postura. No sonrió. «Tenemos que hablar», dijo. Mi corazón se aceleró. Miré alrededor, temiendo que alguien nos viera. «No aquí. Es ahora o nunca». Eso me asustó más que cualquier amenaza. «¿Dónde estabas?», pregunté, incapaz de ocultar el reproche. «Arreglando las consecuencias de haber entrado en tu vida». Sus palabras fueron un golpe seco. «¿Qué significa eso?», se acercó un paso. «Significa que tu tía no está jugando», dijo. «Está negociando». Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Negociando qué? Mi silencio, mi salida, tu matrimonio. Todo encajó de golpe. La rapidez del compromiso, la calma de Sebastián, la satisfacción de Elvira. «¿Qué te ofreció?», pregunté con la voz temblorosa. «Lo suficiente como para destruirme si me niego», respondió. «Y lo suficiente como para proteger a tu familia si acepto». Me llevé una mano al pecho como si pudiera contener el dolor. «Entonces, ¿esto es un trato?». «Sí». «¿Y tú qué vas a hacer?». Me miró con una intensidad que me desarmó. «Yo vine a despedirme». Sentí que el mundo se inclinaba. «No», susurré. «No puedes decidir eso solo. Alguien tiene que hacerlo. ¿Por el honor de mi familia? ¿Por tu seguridad?». Negué con la cabeza, furiosa y herida. «No me uses como excusa». «No te estoy usando. Te estoy eligiendo». Esa frase me atravesó de una manera cruel, porque elegir en mi mundo siempre había sido un privilegio ajeno. «Si te quedas», continuó, «van a destruirte. Te van a obligar a cumplir un papel que no quieres. Te van a convertir en una sombra. Y si te vas», respondí, «¿qué queda de mí?». Guardó silencio unos segundos. Sus ojos se suavizaron. «Queda la hija obediente, la esposa perfecta, la mujer respetable». Cada palabra era una herida. «Eso no soy yo», dije, casi suplicando. «Eso es lo que necesitan que seas». Di un paso hacia él, rompiendo toda prudencia. «Llévame contigo». La frase salió antes de que pudiera detenerla. Temblé. Por primera vez no sentí vergüenza de desear algo para mí. Él me miró con dolor. «No puedo». «¿Por qué?». «Porque no se trata solo de nosotros. Hay algo más que no te he dicho». Mi respiración se volvió corta. «¿Qué cosa?». Apretó los labios, dudando. Por un instante creí que no hablaría. Luego, con voz baja dijo: «La deuda que vine a cerrar empezó con tu madre». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Qué estás diciendo?». «Hace muchos años», continuó, «tu padre no era el hombre poderoso que es hoy. Necesitaba ayuda, dinero, contactos. Tu madre».
Hizo un sacrificio que nadie reconoce. Lo miré, incapaz de procesar. No. Sí. Y yo soy la prueba de eso. El garaje pareció encogerse. Mi mente se llenó de imágenes confusas, de gestos antiguos, de silencios que ahora cobraban sentido. No te atrevas, murmuré. No hables de mi madre. No la estoy atacando, la estoy defendiendo, dijo. Pero tu tía sabe la verdad y la usa. Mi vergüenza alcanzó un nivel nuevo, insoportable. No era solo mía, era heredada, transmitida, infectada. Entonces todo esto, empecé, todo este compromiso, es una cortina para que nada de eso salga a la luz. Me llevé las manos al rostro, quise desaparecer. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué eres tú en esta historia? Me miró con una mezcla de culpa y ternura. Soy el error que nunca corrigieron, el hombre que sabe demasiado, el que no debía enamorarse de ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas que me negué a dejar caer. ¿Te vas a ir?, asintió despacio. Sí. ¿Cuándo? Antes de que anuncien la fecha de tu boda, sentí un vacío imposible de llenar. Si te vas, dije, no me quedará nada. Él dio un paso atrás, como si necesitara distancia para soportarlo. Te quedará la verdad, algún día. No lo detuve cuando se fue. No corrí tras él. Me quedé allí, inmóvil, entendiendo que el villano de mi historia no era una sola persona, sino un sistema entero construido sobre sacrificios ocultos y vergüenzas heredadas. Esa noche, al subir a mi habitación, encontré a mi tía Elvira sentada en el sillón, esperándome. «Ya habló contigo», dijo sin rodeos. «Sí». «Bien. Entonces entiendes». «Entiendo que destruiste todo», respondí. Sonrió con calma. «Yo salvé a esta familia. Tú todavía no sabes lo que significa eso». «¿Y mi vida?» «Tu vida es el precio». La miré con una mezcla de odio y lucidez nueva. «Algún día», le dije, «todo esto va a salir a la luz». Ella se levantó despacio, segura de sí misma. Para entonces ya será demasiado tarde para que importe. Cuando se fue, me senté en la cama con el corazón hecho pedazos. El hombre que amaba se marchaba, mi boda se acercaba, y la verdad, por fin, empezaba a asomarse como una amenaza. Yo ya no era solo una hija obediente, me estaba convirtiendo en un peligro. Los días siguientes se volvieron una sucesión de actos mecánicos. Sonreía cuando debía sonreír. Asentía cuando esperaban que lo hiciera. Caminaba erguida, como si no sintiera el derrumbe interno que avanzaba sin piedad. La boda empezó a tomar forma sin que nadie me preguntara nada. Mi madre revisaba telas. Mi tía Elvira seleccionaba fechas. Mi padre cerraba acuerdos con la misma frialdad con la que cerraba destinos. Yo era el centro del espectáculo y al mismo tiempo el objeto menos importante. Sebastián se movía con una seguridad impecable. Me hablaba como si ya compartiéramos un pasado. Tomaba decisiones en mi nombre con una naturalidad inquietante. Nunca me imponía nada de manera explícita. No lo necesitaba. Todo el entorno trabajaba para él. Una tarde me llevó a ver el lugar donde se celebraría la ceremonia. Un espacio majestuoso, lleno de luz, con columnas altas y jardines perfectamente alineados. Todo era hermoso, todo era ajeno. «Aquí empieza lo nuestro», dijo, tomándome del brazo con suavidad. No me solté, tampoco me acerqué, me limité a mirarlo. «Aquí termina lo que soy», respondí. Él frunció apenas el ceño, sorprendido por mi franqueza. «No dramatices, vas a tenerlo todo, todo lo que otros decidieron». Su mirada se endureció un segundo. Luego sonrió de nuevo. «Eso es el poder, aprender a aceptar». En ese instante comprendí que Sebastián no era solo un instrumento, era un aliado consciente del sistema. Sabía exactamente qué estaba haciendo y no le importaba. La vergüenza que sentía ya no era solo tristeza,
era rabia contenida. Por las noches me encerraba en mi habitación y pensaba en él, en el hombre que estaba a punto de desaparecer de mi vida como si nunca hubiera existido. Imaginaba su ausencia como una amputación lenta, dolorosa, definitiva. No hubo despedida, no hubo mensajes, no hubo explicaciones finales, solo un día dejó de estar. Pregunté con cuidado, nadie supo nada, o fingió no saber. Su nombre dejó de pronunciarse en casa como si nunca hubiera sido real, como si borrarlo fuera parte del acuerdo. Eso fue lo que más me humilló, que el amor más intenso de mi vida pudiera desaparecer sin dejar rastro. La noche que confirmé que se había ido de verdad, me quebré. No lloré a gritos. Lloré en silencio, con el cuerpo encogido, mordiendo la almohada para no hacer ruido, porque incluso el dolor debía ser discreto. Al día siguiente, mi tía Elvira me llamó a su despacho. «Tenemos que hablar de ciertos detalles», dijo, acomodando unos papeles. «La prensa empieza a preguntar». «¿Desde cuándo te importa la prensa?», respondí. Ella levantó la mirada evaluándome. «Desde que tú te convertiste en un riesgo». Me senté frente a ella. Por primera vez no bajé la mirada. «¿Qué más quieres controlar?» «No confundas control con orden», dijo. «El orden mantiene a esta familia viva, a costa de destruirnos por dentro», sonrió con paciencia. «Eso es un lujo que no todos pueden permitirse». Respiré hondo. Sentía algo nuevo creciendo en mí. No era esperanza, era determinación. «Él se fue por tu culpa», dije. «Se fue porque entendió su lugar». «¿Y cuál es el mío?» «Ser inteligente», respondió. «No hacer preguntas. Cumplir». Me incliné hacia adelante. «¿Y si no cumplo?» Por un segundo, su expresión cambió. Fue mínimo, pero lo vi. «Entonces aprenderás lo que significa perderlo todo». «¿Más de lo que ya perdí?» Se levantó despacio, rodeó el escritorio y se detuvo frente a mí. «Aún tienes reputación, aún tienes apellido, aún tienes un futuro respetable. No me obligues a quitártelo». Nos miramos largo rato, dos mujeres unidas por la sangre y separadas por todo lo demás. «No soy como tú», le dije. «Todas creen eso al principio. Cuando salí de ese despacho, supe que ya no había marcha atrás. O me sometía por completo o me convertía en una amenaza real». Esa misma semana, Sebastián empezó a mostrarse más posesivo. No con gestos bruscos, sino con presencia constante, llamadas, visitas, planes cerrados sin consultarme. Una noche, durante una cena íntima, tomó mi mano frente a mis padres. «Pronto seremos una familia», dijo, «y quiero que confíes en mí». Sentí el pulso acelerarse. «La confianza no se impone», respondí. Mi padre carraspeó, incómodo. «Basta», dijo. «No compliques lo inevitable». Lo miré. Por primera vez no vi autoridad. Vi miedo. Miedo a que todo se desmoronara si yo hablaba. «¿Sabes lo que más vergüenza me da?», pregunté. «Que todos ustedes se llamen familia». El silencio fue espeso. Sebastián soltó mi mano con lentitud. «Estás alterada», dijo. «Es normal antes de una boda». «No», respondí. «Estoy despierta». Me levanté de la mesa y salí sin pedir permiso. Nadie me siguió. Nadie se atrevió. Esa noche tomé una decisión. No iba a huir. No iba a suplicar. No iba a sacrificarme en silencio. Si el honor de mi familia estaba construido sobre mentiras, entonces yo iba a convertirme en el lugar donde esas mentiras empezaran a resquebrajarse. Busqué documentos. Revisé archivos. Escuché conversaciones que no debía escuchar. Hice preguntas incómodas a personas que ya no se sentían protegidas y encontré más de lo que esperaba. Pagos ocultos, firmas falsas, acuerdos sellados con amenazas y, en el centro de todo,
la figura de mi tía Elvira, moviendo hilos con una precisión implacable. Descubrí también la verdad completa sobre él, su origen, su vínculo real con mi familia, la razón por la que su sola presencia representaba un peligro. Cuando lo entendí todo, me senté en el suelo, con los papeles desparramados a mi alrededor, y sentí que la vergüenza cambiaba de forma. Ya no era solo mía, era de ellos, y esa vergüenza, por primera vez, podía ser un arma. Supe entonces que el enfrentamiento era inevitable, que la boda no era el final, sino el escenario perfecto para una revelación, y que amar al hombre que destruyó el honor de mi familia no había sido mi condena, había sido el inicio de mi verdad. La fecha de la boda se anunció oficialmente una semana después. No hubo celebración íntima. Fue un comunicado elegante, cuidadosamente redactado, enviado a los contactos correctos. Una unión estratégica, un acontecimiento social, un blindaje definitivo. Mi nombre apareció acompañado del de Sebastián como si siempre hubiéramos sido una sola cosa. Yo seguí caminando por la casa con la misma calma exterior. Nadie sospechó nada, o tal vez sí, pero prefirieron creer que el control seguía intacto. Mi tía Elvira me observaba con atención renovada, ya no con triunfo, sino con cautela, porque yo había cambiado, había aprendido a escuchar sin reaccionar, a guardar papeles donde nadie buscaba, a hacer preguntas con la voz baja, como quien no tiene intención de atacar, a fingir sumisión mientras organizaba cada pensamiento. El poder, entendí, no siempre grita, a veces espera. La primera grieta apareció con Sebastián. Empezó a incomodarse con mi serenidad. Esperaba resistencia o docilidad. No estaba preparado para la neutralidad, para mi forma nueva de mirarlo sin miedo ni ilusión. Una noche, mientras revisábamos la lista de invitados, cerró el cuaderno con brusquedad. «No estás feliz», dijo. «No estoy triste», respondí. «Eso no es suficiente. Para ti quizá no». Me miró con una mezcla de irritación y sospecha. «No juegues conmigo». «No estoy jugando». «Entonces dime qué estás pensando». Lo miré de frente. «Estoy pensando que esta boda te conviene más a ti que a mí». Su mandíbula se tensó. «Nos conviene a los dos. A mí me protege, a ti te consolida». Guardó silencio un segundo. Luego sonrió, pero fue una sonrisa distinta, fría. «Te estás volviendo peligrosa», dijo. «Y no me gusta». «No tienes que gustarte», respondí. «Solo tienes que casarte conmigo». La frase lo descolocó, porque por primera vez yo estaba usando las mismas armas: apariencia, frialdad, control. A partir de ese día empezó a vigilarme. No directamente, a través de otros, llamadas inesperadas, presencias constantes. Pero yo ya estaba un paso adelante, había encontrado la pieza que faltaba. Un documento antiguo, guardado entre archivos legales que nadie revisaba desde hacía años. Una transferencia, un nombre falso, una firma que reconocí de inmediato, la de mi tía, y otra firma debajo, la de mi padre. Ahí estaba el verdadero núcleo de todo. No solo encubrimiento, no solo silencio, complicidad. La deuda que él vino a cobrar no era solo moral, era legal, era financiera, era criminal. Y mi madre había sido el sacrificio silencioso, usada como puente, como moneda, como garantía. Entendí por qué nunca hablaba, por qué aceptaba todo, por qué me pedía que no hiciera ruido. No era debilidad, era culpa. Esa noche fui a verla. Cerré la puerta con cuidado y me senté frente a ella. Tenía las manos temblorosas mientras doblaba ropa que no necesitaba doblar. «Lo sé», le dije. No levantó la mirada. «No sabes nada». «Lo sé todo». Entonces se detuvo. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la tela. «No digas eso», susurró. «No sabes lo que costó». «Lo sé», repetí. «Y no fue justo».
Me miró por fin. Sus ojos estaban llenos de algo que nunca le había visto: miedo. Si hablas, dijo, los destruyes. No, respondí. Se destruyeron solos. Mi padre eligió. Se llevó una mano a la boca conteniendo el llanto. Yo solo quería protegerte. Y me enseñaste a callar, le dije. Pero ya no puedo. Se levantó y me tomó del rostro. Te van a odiar, ya lo hacen. Te van a dejar sola. Ya lo estoy. Nos abrazamos sin decir nada más. Su cuerpo se quebró contra el mío. Por primera vez sentí que la estaba sosteniendo yo. Al salir de su habitación me encontré con mi tía Elvira en el pasillo. Sabía que tarde o temprano llegarías ahí, dijo. Siempre fuiste curiosa. Siempre fuiste cruel, respondí. Sonrió con elegancia. Fui eficiente. ¿Valió la pena? Mira a tu alrededor, dijo. Todo esto existe gracias a decisiones como las mías. Existe, sí, respondí, pero está podrido. Su expresión se endureció. No te atrevas. La boda será pública, continué. Vendrá gente importante, prensa, socios, todos los que necesitan seguir creyendo. Cuidado, advirtió. No confundas valor con suicidio. No voy a suicidarme, dije. Voy a hablar. Elvira se acercó lentamente. Si lo haces, tu apellido no te salvará. Nunca lo hizo. Nos quedamos frente a frente, dos fuerzas opuestas. Ella, el pasado, yo, la grieta. Los días previos a la boda fueron un desfile de sonrisas falsas, pruebas de vestido, ensayos, fotografías, todo diseñado para ocultar el temblor interno. Sebastián empezó a sospechar algo más serio. Una noche entró a mi habitación sin tocar. ¿Qué estás planeando?, preguntó. Casarme, respondí. No me mientas. Nunca te prometí honestidad. Me tomó del brazo. Si intentas algo... ¿Qué?, lo interrumpí. ¿Me obligarás? Soltó mi brazo. Me miró con rabia contenida. No eres quien crees que eres. Tú tampoco. El día llegó. Me vestí sin emoción. El vestido era perfecto. Blanco. Impecable. Un símbolo de pureza que me resultó casi irónico. Al mirarme al espejo, no vi a una novia. Vi a una mujer que había sobrevivido a demasiados silencios. Cuando las puertas se abrieron y avancé por el pasillo, sentí cada mirada clavarse en mí. Mi padre estaba rígido, mi madre pálida, mi tía serena, Sebastián confiado, y entonces lo vi, al fondo, de pie, observando. No se suponía que estuviera ahí, pero estaba. Nuestros ojos se encontraron. No hubo sorpresa, solo reconocimiento, como si ambos supiéramos que ese momento había sido inevitable. Mi corazón se aceleró, pero no dudé. Llegué al altar, tomé aire, y antes de que el oficiante pudiera hablar, levanté la mano. Antes de continuar, dije, hay algo que debe decirse. El murmullo recorrió la sala como una descarga. Mi tía Elvira se tensó. Sebastián me miró con furia. Este matrimonio, continué, no es una unión por amor. Es un acuerdo para esconder crímenes, silencios y vergüenzas heredadas. Mi padre se puso de pie. Basta, ordenó. No, respondí. Ya no. Y entonces hablé. De todo. De los documentos, de las deudas, de las firmas, del sacrificio de mi madre, del hombre que habían convertido en enemigo para proteger una mentira. El caos estalló, gritos, murmullos, cámaras. Sebastián retrocedió. Mi padre palideció. Mi tía intentó avanzar, pero se detuvo al ver las miradas. El honor se desmoronó en tiempo real. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Me quité el anillo y lo dejé sobre el altar. Yo no me caso con una mentira, dije, y no voy a cargar con la vergüenza de otros. Bajé del altar sin mirar atrás. Él me esperaba afuera. No me tocó, solo caminó a mi lado. Por primera vez, el mundo no nos separaba. Había perdido a mi familia tal como la conocía.
pero había recuperado algo más valioso: mi voz. Salir de ese lugar no fue una huida, fue un desprendimiento. Cada paso que di lejos del altar se sintió pesado, pero necesario, como arrancar una raíz enferma que llevaba demasiado tiempo creciendo dentro de mí. Afuera, el aire era distinto, no más limpio, no más ligero, solo distinto, como si el mundo me estuviera mirando por primera vez sin el filtro del apellido. Él caminaba a mi lado sin tocarme, no por distancia emocional, sino por respeto. Después de todo lo que había ocurrido, cualquier gesto podía sentirse como una invasión. Yo agradecí ese silencio compartido, esa presencia sin exigencias. No hablamos hasta que estuvimos lejos, muy lejos. Pensé que no llegarías a decirlo todo, dijo al fin. Yo también, respondí. Pero una vez que empecé, ya no pude detenerme. Me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Ahora van a ir por ti. Ya lo sé. No había dramatismo en mi voz, solo certeza. Los días siguientes fueron un torbellino. Titulares cuidadosamente ambiguos, llamadas que no contesté, mensajes que borré sin leer. Mi nombre empezó a circular asociado a palabras que nunca antes me habían permitido tocar. Escándalo, traición, locura. Mi padre intentó hablar conmigo una sola vez. Me dejó un mensaje breve, autoritario incluso en la derrota. Vuelve a casa, esto se puede arreglar. No respondí. Mi tía Elvira no llamó, no escribió. Su silencio fue más elocuente que cualquier amenaza. Sabía que no había terminado. Sabía que ella no era mujer de retirarse sin intentar una última jugada. Nos refugiamos en un lugar discreto, nada lujoso, nada simbólico, un espacio neutral, lejos de miradas conocidas. Por primera vez en mucho tiempo, nadie sabía exactamente dónde estaba yo. Esa primera noche no dormí, no por miedo, por el vacío. Cuando el ruido constante desaparece, queda el eco de lo que una fue durante años, y ese eco duele. ¿Te arrepientes?, me preguntó él, sin mirarme, mientras preparaba café al amanecer. Pensé la respuesta con cuidado. No, dije, pero estoy de luto. ¿Por ellos? Por la idea de familia que me vendieron. Asintió. Él entendía más de pérdidas invisibles que nadie. Con el paso de los días, la verdad empezó a tomar forma jurídica. Investigaciones, declaraciones. Personas que antes callaban comenzaron a hablar, no por valentía, sino por conveniencia. El honor, una vez roto, deja de ser un refugio y se convierte en una carga. Mi madre fue la primera en buscarme. Llegó sola, sin escoltas, sin el porte cuidadoso de siempre. Traía el rostro cansado y los ojos enrojecidos. No supe cómo detenerlos, me dijo apenas me vio. Y tampoco supe cómo detenerte. La abracé, no como hija, como mujer. No tenías que hacerlo. Yo también tengo culpa, susurró. Por callar, por aceptar. Sobreviviste, respondí. Eso no es culpa. Se quedó unos días con nosotros. Hablamos poco del pasado, mucho del futuro. Uno incierto, sí, pero por primera vez no impuesto. Sebastián intentó contactarme a través de intermediarios, ofrecimientos disfrazados de disculpas, propuestas para cerrar el tema con dignidad. No respondí. La dignidad no se negocia después de haberla perdido. Una noche, mientras caminábamos por una calle tranquila, él se detuvo de golpe. «Hay algo que necesito decirte», dijo, «y no es fácil». Lo miré, preparada para lo que fuera. «Cuando todo esto termine», continuó, «yo no sé si podré quedarme a tu lado». Sentí un nudo en el pecho, pero no lo interrumpí. «No porque no te ame», añadió, «sino porque mi presencia siempre va a traer consecuencias. Mi nombre, mi historia, siempre van a perseguirte». «Ya me persiguen», respondí, «y sigo aquí. No quiero ser otra cadena». «No lo eres», dije,
pero tampoco te quiero como Salvador. Eso lo sorprendió. Quiero que estés porque eliges estar, continué. No porque me debas nada, no porque yo te deba algo. Guardó silencio. Luego asintió lentamente. Entonces tendremos que aprender a caminar sin escondernos, dijo. Y eso duele. Todo lo que vale la pena duele. Las investigaciones avanzaron. Mi padre fue llamado a declarar. Mi tía Elvira también. Su imagen pública empezó a resquebrajarse, no por lo que yo dije, sino por lo que otros confirmaron después. Ella siempre había confiado en que el miedo era eterno. Se equivocó. Un día recibí una citación formal, no como acusada, como testigo clave. Al salir del edificio judicial, sentí algo parecido a la paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin estaba alineada conmigo misma. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde la ventana, pensé en la vergüenza, en cómo había gobernado mi vida durante años, en cómo me había hecho pequeña, obediente, invisible. Ahora entendía algo que nadie me había enseñado. La vergüenza cambia de dueño cuando se dice la verdad. Él se acercó y se quedó a mi lado. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora aprendemos a vivir sin pedir permiso, respondí, aunque nos cueste. Me tomó la mano, no con promesas, con presencia. Sabía que no había finales felices absolutos, sabía que lo nuestro no sería sencillo, que amar al hombre que había destruido el honor de mi familia seguiría siendo una marca difícil de borrar. Pero también sabía algo más. El honor que se destruye con la verdad nunca fue honor. Y el amor que sobrevive a la vergüenza, ese sí merece quedarse. El tiempo no cerró las heridas de inmediato, solo las volvió visibles. Cada día amanecía con una versión distinta de mí misma, como si tuviera que reaprender quién era sin el peso de un apellido que ya no me protegía ni me condenaba. Las consecuencias no tardaron en llegar. Amigos de la familia desaparecieron. Puertas que antes se abrían con una llamada dejaron de responder. El mundo que conocía se replegó con una frialdad que dolía menos de lo que había imaginado. Quizá porque, en el fondo, siempre supe que ese afecto estaba condicionado. Mi padre dejó de buscarme. Su silencio fue definitivo, no como castigo, sino como negación. Para él, yo había dejado de existir en el momento en que hablé. Comprendí entonces que su amor siempre había sido una extensión del control. Y cuando el control se rompe, el amor se retira. Mi madre tomó una decisión que nadie esperaba. Se fue de la casa familiar. No hizo escándalo. No reclamó nada. Simplemente se marchó con una maleta pequeña y una dignidad nueva en la mirada. Cuando me lo dijo, no sonrió, pero había alivio en su voz. Quiero aprender a vivir sin pedir disculpas, me confesó. La abracé largo rato. En ese abrazo sentí que algo se reparaba entre nosotras. No el pasado, eso ya no tenía remedio, pero sí el presente. Mi tía Elvira fue imputada semanas después. No por todo, nunca por todo. El poder rara vez cae por completo, pero cayó lo suficiente como para dejar de ser intocable. Cuando la vi entrar a declarar erguida, vestida de negro como siempre, nuestras miradas se cruzaron un segundo. No hubo odio en la mía, tampoco victoria, solo cansancio. Ella apartó la vista primero. Con él, las cosas no fueron simples. El amor nunca lo es cuando nace entre ruinas. Hubo días de distancia, días de preguntas sin respuesta, días en los que ambos dudamos si no habría sido más fácil separarnos una vez que todo terminó. Tal vez nuestro amor solo existía porque estaba prohibido, dijo una noche. No, respondí. Existía porque era honesto. Eso fue lo que lo hizo insoportable para ellos. Nos quedamos en silencio.
entendiendo que amar sin máscaras también implica ver lo que no siempre gusta. Él tuvo que enfrentar su propia historia, dejar de ser el hombre que reaccionaba al daño ajeno para convertirse en alguien que decidía por sí mismo. Yo tuve que aprender a no esconderme detrás de la valentía, a permitir el miedo sin dejar que me paralizara. Hubo discusiones, dudas, momentos en los que pensé que quizá mi destino era caminar sola. Pero no lo hice, no porque lo necesitara, sino porque lo elegí. Empezamos de nuevo en un lugar donde nadie nos conocía, no como fugitivos, como dos personas cansadas de huir. No hubo promesas grandilocuentes, solo acuerdos pequeños, respeto, tiempo, verdad. Trabajé por primera vez sin el respaldo de mi apellido. Me equivoqué, aprendí, me sostuve sola y descubrí algo que me avergonzó reconocer. Nunca había confiado en mí misma hasta ese momento. A veces, por las noches, el pasado regresaba como una sombra persistente. Los rostros, las frases, el altar, el anillo sobre la madera pulida. Entonces recordaba quién era ahora. La mujer que habló cuando le dijeron que callara. La mujer que amó cuando le ordenaron odiar. La mujer que rompió el honor de su familia para no romperse a sí misma. La vergüenza ya no me pertenecía. Había vuelto a su origen. Un día, caminando de su mano por una calle cualquiera, entendí algo con una claridad serena. No todas las historias de amor están hechas para salvarnos. Algunas están hechas para despertarnos. Amé al hombre que destruyó el honor de mi familia. Y en ese acto, destruí también la mentira que me había definido toda la vida. No fue un final feliz, fue un final verdadero. Y eso, por primera vez, fue suficiente. Creí que después de todo lo ocurrido vendría la calma. No una felicidad plena, sino ese descanso discreto que llega cuando ya no hay nada que esconder. Me equivoqué. Las historias que se construyen sobre poder nunca terminan en silencio, solo cambian de escenario. Habíamos empezado a acomodarnos a una vida más pequeña, más real. Un departamento sencillo, rutinas nuevas, trabajo honesto, cenas sin testigos. Por momentos, esa normalidad me parecía un milagro, hasta que el pasado volvió a llamar a la puerta. No fue mi padre, no fue mi tía. Fue alguien a quien no había considerado peligrosa porque siempre se movió en los márgenes. Sebastián. Apareció una tarde, sin aviso, más delgado, menos impecable, pero con la misma mirada calculadora. Lo supe apenas lo vi. No venía a pedir perdón, venía a cobrar algo. «Te ves distinta», dijo, «más segura». Eso pasa cuando una deja de vivir para otros. Sonrió con una ironía cansada. «¿Sigues creyendo que ganaste?» «No es un juego», respondí. «Nunca lo fue». Se sentó sin pedir permiso, como si todavía tuviera derecho a ocupar espacio en mi vida. «Mi familia perdió mucho con tu espectáculo», dijo. «Alianzas, dinero, respeto. No era mío para sostenerlo, pero fuiste tú quien habló». Lo miré sin bajar la vista. «Y tú estabas dispuesto a casarte conmigo sabiendo todo». Su silencio fue una admisión. «El honor es un negocio», continuó. «Y tú lo rompiste sin entender cuánto cuesta repararlo». «No pienso repararlo». Sus ojos se endurecieron. «No vine a discutir el pasado, vine a advertirte». Sentí una tensión conocida recorrerme el cuerpo. «El proceso legal no terminó», dijo. «Y hay nombres que todavía no salieron a la luz. El tuyo podría ser uno de ellos». «¿Es una amenaza?» «Es una opción», corrigió. «Tú decides si esto se enfría o si se expande». Entonces lo entendí. Sebastián no había perdido poder, solo había cambiado de estrategia. Seguía siendo parte del mismo sistema, aunque ahora actuara desde las sombras. «No tengo nada que ocultar», respondí. «Todos lo creen», dijo, hasta que alguien decide mirar de cerca. Cuando se fue, el aire quedó pesado. No de miedo, de anticipación. Esa noche se lo conté a él.
No omití nada. Ya no podía permitirme medias verdades. Van a intentar ensuciarte, dijo. No soportan perder el control. No me importa, respondí. Ya me quitaron todo lo que podían usar contra mí. Me miró con atención. ¿Eso crees? Pasaron los días y la advertencia empezó a materializarse. Rumores discretos, dudas sembradas con cuidado, versiones alternativas de la historia donde yo dejaba de ser la mujer que habló y pasaba a ser la mujer inestable, manipulada, resentida. La vieja estrategia, desprestigiar para invalidar. Al principio dolió. No por lo que decían, sino por reconocer el mecanismo. Era el mismo que había gobernado mi infancia, el mismo que había usado mi tía, el mismo que ahora Sebastián ejecutaba con una sonrisa educada. Pero algo había cambiado. Esta vez no estaba sola. Y más importante aún, ya no estaba dispuesta a defenderme desde la vergüenza. Acepté una entrevista, una sola. No para explicar, sino para reafirmar. No ataqué, no grité, no acusé de más. Conté mi historia con la misma voz con la que ahora vivo, firme, sin adornos, sin pedir comprensión. No hablé para destruir a nadie, dije. Hablé para dejar de vivir atrapada en una mentira. Las reacciones fueron divididas, siempre lo son. Pero ya no dependía de la aprobación. Sebastián volvió a intentar contactarme. No respondí. Mi padre envió un mensaje breve, ambiguo, casi administrativo. Tampoco respondí. Entendí algo esencial. Cerrar una historia no siempre implica reconciliación. A veces implica distancia definitiva. Una noche, mientras caminábamos juntos, él me preguntó algo que llevaba tiempo guardándose. Si pudieras volver atrás, ¿amarías a alguien distinto? Pensé unos segundos. No, respondí, porque no fue solo amor, fue la grieta que necesitaba. Asintió, y en su gesto vi algo que me conmovió. Paz. El poder que había definido a mi familia se estaba reacomodando sin mí. Y por primera vez, eso no me producía culpa. Me producía libertad. No sabía qué nuevas batallas vendrían. Sabía que el pasado aún tenía tentáculos largos, pero también sabía quién era ahora, una mujer que ya no negocia su verdad. Una mujer que entiende que el precio de la libertad es no volver a pertenecer a ciertos lugares. Una mujer que dejó de confundir honor con obediencia. La historia aún no estaba completamente cerrada. Algunas cuentas tardan años en saldarse. Pero yo ya no estaba esperando justicia. Estaba viviendo. No hubo un momento exacto en el que todo terminó. No existió una escena final clara, ni un cierre ceremonial. La vida siguió avanzando, como siempre lo hace, incluso después de las grandes caídas. El escándalo fue perdiendo fuerza. Otros nombres ocuparon titulares. Otras familias cayeron. El poder siempre encuentra nuevas máscaras. Yo dejé de mirarlo de cerca. Mi padre enfrentó consecuencias limitadas, no tantas como merecía, pero suficientes para romper la imagen intocable que había construido. Nunca volvió a buscarme. A veces pienso que para él, yo sigo siendo un error que prefiere no nombrar. Mi tía Elvira desapareció del espacio público. No perdió todo, nunca lo hacen, pero perdió lo que más valoraba, el control absoluto. Su silencio ya no imponía respeto, solo sospecha. Sebastián se diluyó en los márgenes. Aprendí que hay hombres que solo existen cuando el sistema los sostiene. Sin él se vuelven pequeños, previsibles, irrelevantes. Dejé de temerle el día que entendí eso. Mi madre empezó una vida nueva, discreta, lejos de las apariencias que la habían asfixiado durante años. No se transformó de la noche a la mañana, pero algo en su postura cambió. Ya no caminaba pidiendo permiso con el cuerpo, y yo seguí. Seguí amando con cuidado, pero sin esconderme. Seguí equivocándome. Seguí construyendo una identidad que no dependía de un apellido ni de un pasado glorificado.
Con él, el amor encontró su forma real. No fue una promesa eterna ni una fusión perfecta. Fue elección diaria, a veces difícil, a veces incierta, pero siempre libre. Hubo días en los que el peso de todo lo vivido regresó con fuerza, días en los que la vergüenza intentó recuperar su lugar, pero ya no tenía dónde instalarse. Había sido nombrada, y lo que se nombra pierde poder. Comprendí algo que nadie me enseñó en mi casa. El honor no se hereda, se construye, y a veces, para construirlo de verdad, hay que destruir primero lo que nos enseñaron a venerar. Amé al hombre que destruyó el honor de mi familia, y al hacerlo, rompí una cadena que llevaba generaciones apretando gargantas en silencio. No salvé a todos, no gané todas las batallas, no fui perdonada por quienes nunca supieron amar sin dominar, pero me salvé a mí, y entendí que eso era suficiente. Si esta historia te hizo sentir algo, deja un comentario.